Siempre pensé que la lealtad era el valor más importante de una familia. Nos enseñan eso desde niños, ¿verdad? Que la sangre es sagrada, que uno debe proteger a los suyos contra el mundo. Viví mi vida entera bajo esa premisa. Trabajé, cuidé, obedecí y callé. Tengo 72 años. A esta edad, uno ya no busca culpables para sentirse mejor. Uno ya no tiene la energía para el rencor. Pero la verdad es algo que pesa, incluso cuando uno ya está viejo. Pesa más que los años, pesa más que el cansancio en los huesos. Lo que voy a contar no es una historia de crimen, al menos no como lo vería un policía. No hubo sangre, no hubo golpes, pero hubo un robo. Me robaron una vida entera, y la ladrona fue la persona que me dio la vida. Crecí en una colonia modesta en las afueras de la Ciudad de México. Éramos solo mi madre y yo. Ella siempre me dijo que mi padre nos había abandonado antes de que yo naciera. Según ella, él era un hombre sin escrúpulos, un borracho que se fue al norte y nunca más miró atrás. Mi madre era una mujer de carácter duro. No era cariñosa, no era de abrazos ni de palabras dulces. Era una mujer de trabajo. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas. Yo crecí viendo sus manos rojas por el jabón y el agua fría. Esa imagen se me grabó a fuego. Me sentía en deuda. Pensaba, ella se sacrifica por mí, yo debo sacrificarme por ella. Desde los 12 años empecé a trabajar. Fui mandadero en el mercado, ayudante de mecánico, cargador. Cada peso que ganaba se lo entregaba a ella. No me quedaba ni para un refresco. Ella lo tomaba, lo contaba frente a mí y lo guardaba en una lata de galletas vacía que tenía en la alacena. Es para la renta, decía. Es para que no nos echen a la calle. El miedo a la calle, a la miseria absoluta, fue la sombra de mi infancia y mi juventud. Nunca fui a la universidad. Quería estudiar contabilidad. Tenía cabeza para los números. Los maestros me lo decían. Pero cuando cumplí 18 años, mi madre se sentó conmigo en la cocina y me dijo que eso eran sueños de gente rica, que necesitábamos comer hoy, no en 5 años. Así que entré a trabajar en una fábrica de textiles. Turnos de 10 horas, ruido, polvo. Ahí dejé mi juventud. Me casé tarde, ya pasados los 40. Mi madre nunca aceptó a mi esposa, Elena. Decía que Elena solo quería mi dinero, lo cual era absurdo porque yo no tenía nada. Vivíamos al día. Incluso casado, yo seguía dándole una parte de mi sueldo a mi madre. Era una obligación moral. Ella vivía sola, se quejaba de dolores, de que la pensión no le alcanzaba. Yo me sentía responsable. Elena, mi esposa, era una mujer paciente. Nunca me prohibió ayudarla, pero a veces en la noche me decía, «Ricardo, tu madre no está tan mal como dice. La he visto en el mercado, compra cosas buenas». Yo me molestaba. Le decía que no hablara mal de ella, que no entendía lo que esa mujer había sufrido por mí. Defendía a mi madre contra mi propia esposa. Ese es uno de los arrepentimientos que me llevaré a la tumba. Hace 6 meses mi madre sufrió una caída. Se rompió la cadera. A sus 94 años los médicos dijeron que ya no podría vivir sola. Necesitaba cuidados permanentes. Elena y yo discutimos las opciones. Nuestra casa es pequeña. Apenas cabemos nosotros dos. Y con mi reumatismo no podía cargarla. Decidimos, con mucho dolor de mi parte y mucha culpa, ingresarla en una casa de retiro. No era un lugar de lujo, pero era limpio y la tratarían bien. Para pagar la mensualidad, que era alta, tuvimos que tomar una decisión difícil: vender su casa. La casa de mi madre era vieja, húmeda, oscura, llena de cosas acumuladas por décadas. Ella nunca tiraba nada. Decía que todo servía. El fin de semana después de internarla, fui a la casa para empezar a limpiar. Iba solo. Quería despedirme del lugar donde había pasado mi infancia. El olor a encierro y a naftalina era fuerte. Empecé por su recámara. Había ropa de los años 70, zapatos que ya no le quedaban, cajas con recortes de periódico. Era triste ver cómo una vida se reduce a objetos viejos. En el fondo del armario, detrás de unas cobijas pesadas de lana que ya nadie usa, encontré una maleta de piel. Estaba cerrada con candado. Nunca la había visto. Busqué la llave en los cajones de la mesita de noche, donde ella guardaba sus hilos y agujas. Ahí estaba, una llave pequeña, oxidada, atada a un listón rojo.
Me senté en la cama. La cama rechinó. Abrí la maleta esperando encontrar, no sé, fotos antiguas, quizás mi ropa de bebé. Lo que encontré fue papel, montañas de papel, sobres. Lo primero que vi fueron los estados de cuenta. Eran de un banco que ya no existe, Bancomer, pero de hace 40 años. Estaban a nombre de mi madre. Los saldos no tenían sentido para mí al principio. Eran números grandes. Pensé que eran viejos pesos de antes de que les quitaran los ceros, pero luego vi las fechas más recientes. Estados de cuenta de hace 5 años, de hace 2, del mes pasado. Mi madre tenía una cuenta de ahorros con una cantidad de dinero que yo jamás había visto junta en mi vida, suficiente para comprar 3 casas como la mía. Me quedé mirando el papel. No entendía. Si ella tenía este dinero, ¿por qué yo le daba la mitad de mi sueldo? ¿Por qué me decía que no tenía para el gas? ¿Por qué no me dejó estudiar? Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Quizás era una herencia de algún pariente lejano que yo no conocía. Quizás se había ganado la lotería y no me dijo para no malcriarme. Seguí sacando cosas de la maleta. Debajo de los estados de cuenta había sobres amarillos, grandes. Todos tenían el mismo remitente, un nombre de hombre. Alejandro S. y una dirección en Monterrey. Abrí el primero. La fecha era de 1965. Yo tenía 12 años. Era una carta escrita a máquina. Marta, decía, te envío el cheque de este mes. Por favor, asegúrate de que Ricardo tenga los libros para la escuela. Sé que es un niño inteligente. Si necesita más para clases particulares, avísame. Sabes que no puedo ir a verlo porque tú me lo prohíbes y el juez te dio la razón, pero no voy a dejar que le falte nada. Él es mi hijo. Sentí que el aire se salía de la habitación. Mi padre, el borracho que nos abandonó, el hombre que, según ella, no le importaba si comíamos o no. Leí otra carta, 1970. Yo tenía 17 años. Marta, aquí está el dinero para la inscripción de la universidad. Me dijiste que Ricardo quiere estudiar contabilidad. Me alegra mucho, es una carrera sólida. Dile que estoy orgulloso, aunque él no sepa quién soy. Te ruego, por enésima vez, déjame verlo. Ya es casi un hombre. Tiene derecho a saber. Mis manos empezaron a temblar. No un temblor de viejo, sino un temblor de rabia, de incredulidad. Había copias de los cheques, giros postales, recibos firmados por ella. Mi padre no nos abandonó. Él mandaba dinero, mucho dinero. Mandó dinero para mi educación. Mandó dinero para ropa. Mandó dinero para cuando me casé. Encontré una carta de 1995. Marta, supe que Ricardo se casó. Te envío este dinero como regalo de bodas para ellos. Ojalá pudiera estar ahí. Espero que le digas que es de mi parte. Nunca recibí ese dinero. Mi boda fue sencilla en el registro civil y comimos pollo rostizado con la familia de Elena porque no nos alcanzaba para más. Mi madre estuvo ahí, con su cara larga, quejándose de la comida, diciendo que éramos unos irresponsables por casarnos sin tener donde caer muertos, y ella tenía el dinero en el banco. Me pasé horas sentado en esa cama vieja. Leí todo. Descubrí que mi padre murió en el 2005. Hubo una carta de un abogado notificando a mi madre del fallecimiento y de la herencia final que me correspondía. Señora Marta, el señor Alejandro dejó estipulado que este monto es para su hijo Ricardo. Le adjunto el cheque de caja. El cheque estaba cobrado. Ella lo depositó en su cuenta. Me levanté. Sentí náuseas. Caminé por la casa, esa casa húmeda y fea. Miré las paredes despintadas. Miré la estufa vieja que ella se negaba a cambiar porque no había dinero. Todo era una mentira. Nuestra pobreza era una mentira. Mi sacrificio era una mentira. Ella eligió vivir en la miseria y hacerme vivir en la miseria, solo para no darme la libertad que ese dinero me hubiera dado. O quizás solo por el placer de tenerme atado a ella, dependiendo de su sufrimiento. Si yo hubiera tenido dinero, quizás me hubiera ido. Quizás la hubiera dejado. Quizás hubiera buscado a mi padre. Ella compró mi lealtad con mi propia hambre. Salí de la casa. Cerré la puerta con llave. Me subí a mi carro, un modelo viejo que me costaba mantener, y manejé hasta el asilo. Era de noche cuando llegué. Las enfermeras me saludaron.
Don Ricardo, qué milagro. Ya es tarde para visitas. Les dije que era urgente. Entré a su habitación. Ella estaba despierta, mirando la televisión sin volumen. Se veía pequeña en esa cama clínica, frágil, su cabello blanco, sus manos con manchas de la edad, las mismas manos que contaban mis monedas cuando yo era niño. Me acerqué a la cama. Ella volteó a verme. ¿Me trajiste mis galletas? Fue lo primero que dijo. No respondí. Saqué de mi chamarra el sobre con las cartas de mi padre. Lo puse sobre sus piernas, encima de la sábana blanca. Ella bajó la mirada. Vio el remitente en el sobre amarillo. No se asustó, no se puso nerviosa. Simplemente suspiró como si le aburriera el tema. ¿Para qué fuiste a esculcar mis cosas?, preguntó. Su voz era firme. No era la voz de una anciana senil. ¿Por qué?, le pregunté. Mi voz salió baja, ronca. ¿Por qué me hiciste creer que no teníamos nada? ¿Por qué me dejaste trabajar como bestia en la fábrica? Él mandó dinero para la universidad. Él quería verme. Ella se acomodó en la almohada. Me miró a los ojos con una frialdad que nunca antes había reconocido, pero que siempre había estado ahí. Ese hombre no te merecía, dijo ella. Él creía que con dinero podía arreglar todo. Pero tú eras mío. Yo te crié. Yo te limpié. Tú no necesitabas a nadie más. Me robaste mi vida, mamá, le dije. Me robaste a mi padre. Me robaste mi carrera. Te hice un hombre de bien, me interrumpió, alzando un poco la voz. Te enseñé a trabajar. Si te hubiera dado ese dinero, te hubieras vuelto un inútil, un vago como él. Te hubieras ido y me hubieras dejado sola. Lo hice por ti, para que es fuerte. No había arrepentimiento, ni una pizca. En su mente, ella era la heroína. Ella se había sacrificado administrando esa mentira durante 50 años. ¿Y el dinero?, pregunté. Tienes millones en el banco, y yo sigo pagando la hipoteca de una casa que se cae a pedazos. Elena y yo no tuvimos hijos porque pensamos que no podíamos mantenerlos. Ella se encogió de hombros. Un gesto pequeño, terrible. El dinero está ahí. Es tuyo cuando yo me muera. Siempre fue para ti, solo que yo decidí cuándo te lo iba a dar. Y todavía no estás listo. Mira cómo te pones. Solo piensas en el dinero, igual que tu esposa. Me di cuenta entonces de que no tenía sentido gritar. No tenía sentido llorar. Ella no vivía en la misma realidad que yo. Para ella, yo era una posesión, un objeto que debía ser controlado para que no se escapara. El dinero de mi padre era una amenaza a su control, así que lo eliminó. Lo escondió. Me quedé parado ahí un minuto más, mirándola, tratando de encontrar a la madre que yo creía que tenía, la mujer sufrida que lavaba ropa ajena. Esa mujer nunca existió. Era un personaje. Tomé las cartas, las guardé en mi bolsa. No voy a volver, mamá, le dije. Ella soltó una risa seca. Claro que volverás. Tienes que pagar la mensualidad de este lugar. Y tú eres un buen hijo. No me vas a dejar en la calle. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. La casa se vendió, le dije sin voltear. Con eso se paga tu estancia aquí por 1 año. Después de eso, el banco se encargará. Tienes suficiente en tu cuenta para vivir 100 años más. Ya le avisé al director que tú puedes pagar tus propios gastos. Salí de la habitación. Escuché que me llamaba por primera vez con un tono de miedo. Ricardo, Ricardo, ven acá. Soy tu madre. Seguí caminando por el pasillo. El sonido de sus gritos se fue apagando conforme me alejaba. Han pasado 2 meses desde ese día. No he vuelto. El abogado dice que el proceso para recuperar el control del dinero será largo, porque ella está viva y mentalmente competente. Dice que puedo demandarla por fraude, por robo. Elena dice que debo hacerlo, que es justicia. Pero yo no sé si quiero pasar los últimos años de mi vida en juzgados, peleando contra mi propia madre. Tengo el dinero de la venta de la casa, tengo mi pensión, tengo a mi esposa. Lo que no tengo es el tiempo. No tengo los años que pasé en la fábrica. No tengo las cenas que pude tener con mi padre. No tengo la carrera que soñé. A veces despierto en la madrugada pensando en ella, sola en ese asilo. Una parte de mí, la parte entrenada desde niño, siente culpa. Siente que soy un mal hijo por abandonarla. Pero luego recuerdo la llave oxidada. Recuerdo la maleta
y recuerdo su cara al decirme, tú eras mío, y me doy cuenta de que la orfandad no es no tener padres. La verdadera orfandad es tener padres que te aman menos de lo que se aman a sí mismos. Ahora soy un hombre rico, supuestamente. Cuando ella muera, heredaré una fortuna. Pero me siento más pobre que nunca, porque antes al menos tenía una madre a la que respetaba. Ahora solo tengo un saldo bancario y un silencio que llena toda la casa.